Hola, ¿qué tal? Soy Charbel Castro, estudiante del TEC NM Campus Orizaba de la carrera de Ingeniería Química, y en esta ocasión les voy a mostrar los comandos básicos que yo considero se necesitan para la programación en MATLAB. Por muy básicos que sean, son varios, entonces voy a dejar en la descripción del video los temas que vamos a abordar para que si en algún momento necesitas ver un tema en concreto, pues ya te adelantes a ese minuto del video y no lo tengas que ver por completo. Vamos a ver rápidamente cuáles son esos temas. Veremos cómo leer e imprimir un valor, apoyándonos de las operaciones aritméticas básicas, ya saben, sumar, restar, multiplicar y dividir, y por qué no, la potencia y la radicación. Veremos cómo hacer una condición con la estructura if, los ciclos for y while, que son los que siempre se usan, cómo crear una función y una subfunción de forma muy simple. Veremos el uso de vectores y matrices, los comandos más esenciales que tiene MATLAB para matemáticas, como no sé, la función residuo o calcular el logaritmo de algún valor, yo qué sé, los vamos a ver todos esos. Y cómo hacer una gráfica, ya sea de una función o de un conjunto de valores. Así que espero que este video sea del agrado de todos ustedes y vamos a comenzar. Muy bien, ya nos encontramos en la ventana de MATLAB. Lo primero que vamos a hacer es abrir un nuevo script y aquí es donde vamos a escribir nuestro código. Recuerda que en el command window también podemos ejecutar diversos comandos, pero no se va a guardar nada. Entonces vamos a escribir todo en un script para que se guarde nuestro trabajo. Se recomienda iniciar generalmente con las palabras CLC y clear para limpiar lo que haya en el command window de programas anteriores y en el workspace. El workspace es el lugar donde se almacena el valor de todas las variables de nuestro código, que pues si no se limpia se pueden quedar variables de otro código y nos puede hacer confusión, ¿no? Entonces se recomienda siempre limpiarlos y para ello están estos dos comandos. Muy bien, vamos a aprender cómo leer un valor y a imprimir otro. Para ello les propongo hacer un programa que calcule el área de un rectángulo y para ello necesitamos dos valores, la altura y la base. Vamos a leer primero entonces la altura y la base. Voy a llamarle a la variable que va a almacenar la altura A y para leer ese valor le voy a poner el comando input. Input entre paréntesis y entre comillas simples. Y ahí, dentro de las comillas, voy a escribir el mensaje que va a ser dame la altura, ¿sí? Al final de toda sentencia le voy a poner un punto y coma para que lo que yo escriba no se imprima. Si yo no le pongo el punto y coma aquí, por ejemplo, cuando yo ingrese la altura, por ejemplo 10, en el command window me va a botar A igual a 10, ¿no? Entonces, para que no se imprime ese valor de forma automática, le pongo un punto y coma. Ahora voy a tener que leer la base, para ello nuevamente input, entre paréntesis y entre comillas, dame la base, ¿sí? Y un punto y coma al final. Muy bien, ya calculé A y B, ahora puedo calcular el área, y área va a ser igual a A por B. Así de fácil, no tengo que declarar nada ni nada por el estilo. Si yo quiero que se imprime el valor nada más, pues así está listo, no le pongo el punto y coma y me va a botar área igual a tanto. Pero si yo quiero que se imprima un mensaje, les recomiendo usar fprintf, ¿sí? Esto va entre paréntesis y nuevamente entre comillas. Y el mensaje ahora podría ser el área es, y para indicar el valor de la variable área, no voy a escribir la palabra área, voy a poner el signo de porcentaje y la letra F. Esta F representa que nuestra variable es de tipo flotante, pero no se preocupen tanto por entender eso. El chiste es poner siempre que haya una variable, porcentaje y F, o le pueden poner porcentaje y D si es de tipo doble, pero generalmente F les puede servir mejor. Porcentaje F. ¿Y cómo va a saber MATLAB que ese porcentaje F se refiere a área? Pues muy fácil, ya que escribí todo mi mensaje, voy a escribir una coma y el nombre de la variable, que sería área. Y así de fácil. Lo voy a correr y fíjense, lo primero que me va a pedir es guardar el archivo con un nombre. Le voy a poner ejemplo video. Muy bien. Y
automáticamente ya corrió y me dice, dame la altura, le voy a poner 10. Dame la base, le pongo 6. Y en automático me brinda el resultado, que es área igual a 60 y pues con y sin el fprint, ¿no? Ahora bien, si tuviéramos varias variables, por ejemplo, que nos quisiéramos también imprimir el valor de A y B por cualquier circunstancia, voy a darle un enter aquí y puedo volver a poner porcentaje F, porcentaje F. Y para que MATLAB reconozca la diferencia entre cada valor, simplemente los tengo que ir escribiendo en el orden en el que quiero que aparezcan. Por ejemplo, la primera F quiero que sea para el área, la segunda F quiero que sea para A y la tercera quiero que sea para B. Le doy correr, voy a poner un punto y coma aquí. 10, 6 y fíjense cómo ya me escribió ahora todos los valores en automático. MATLAB los identificó. Solamente es escribirlos en el orden deseado. Finalmente, les puedo dar el tip que si quieren un enter en este mensaje, es decir, como un espacio, para formar dos líneas, van a escribir una diagonal invertida y N. Con eso, lo que esté a la izquierda va a ser un renglón y lo que está a la derecha otro renglón. Lo voy a ejecutar. Nuevamente 10, 6 y ahora observen cómo es como si le hubiéramos dado un enter y ahora ya aparece en dos renglones la información. Así que muy bien, entendido esto, vamos a ver otro concepto. Muy bien, vamos a utilizar el script del ejemplo pasado y ahora vamos a aprender a utilizar el comando if. Para ello les propongo un programa en donde calculemos si la calificación que nos dan es aprobatoria o reprobatoria. Vamos a considerar a la mínima para pasar como 6. Entonces, pues, ¿qué vamos a poner? Primero tenemos que leer la calificación, ¿no? Y después ya vemos si es aprobatoria o reprobatoria. Entonces, para leer ya dijimos que es con el comando input. Le voy a llamar a la variable cal y entre paréntesis y entre comillas el mensaje, que va a ser dame tu calificación, ¿no? Muy bien, calificación. Ahora, ya, el usuario le ingresó, voy a poner el punto y coma acá, muy importante para que no me la bote otra vez. Ya le ingresó. ¿Cuál va a ser la condición? Bueno, que la calificación sea mayor o igual a 6 para estar aprobado. Entonces, eso lo voy a ingresar a la sentencia if. Voy a poner if y la condición es que la calificación sea mayor o igual a 6, ¿sí? Observa que así se escribiría el mayor o igual. Si quieres poner solo mayor, le quito así y ya queda mayor. Si le quieres poner menor, pues es así. Muy fácil, ¿no? Como en cualquier lenguaje de programación. En este caso es mayor o igual. Muy bien. Si pasa eso, quiero que me bote un mensaje. Habíamos ocupado fprintf que me diga aprobado, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no es 6 o mayor, si es menor? Bueno, en ese caso vamos a escribir la palabra else, ¿sí? Y que me bote otro mensaje. Ahora voy a ocupar el comando disp para que conozcas otra opción. Disp, a diferencia de fprint, pues solo te permite botar un mensaje de texto. Fprint te bota un texto ya establecido, pero le puedes meter una variable, como lo vimos hace unos momentos. Y con disp es para solo un texto que diga hola y ya, pero no le puedes combinar con variables. Esa es la única diferencia. Bueno, disp entonces que diga reprobado, ¿sí? Muy bien. Y lo termino con un enter. Muy bien, lo voy a correr a ver qué pasa. Dice, dame tu calificación. Le voy a decir saqué 10, ¿no? Aprobado, muy bien. Ahora lo vuelvo a correr y digo, saqué 5.8, ¿me alcanza para pasar? No, reprobado, ¿sí? Y así de fácil podemos ocupar la condición if en MATLAB. Muy bien, ahora vamos a aprender cómo usar los ciclos for y while. Recuerda que el for es para cuando sabemos hasta dónde va a parar el ciclo y el while es hasta un valor indefinido. Vamos a comenzar con el for.
Y para ello te propongo un programa que realice una tabla de multiplicar. Si yo quiero, por ejemplo, dado un valor del usuario 5, que me haga la tabla 5 por 1, 5 por 2 y así hasta 5 por 10, pues tendría que escribir 10 veces esas operaciones, ¿no? Y sería un poco embromoso. Más que si lo quisiera ya no del 1 al 10, sino del 1 al 100. Sería 100 veces escribir eso, ¿no? Entonces, para ahorrarnos ese trabajo están los ciclos. Lo primero que voy a hacer es pedirle al usuario, entonces, qué tabla desea, ¿no? Le voy a poner, ya vimos que es con input, voy a poner input, entre paréntesis, entre comillas, dame la tabla, ¿no? La tabla que deseas. Muy bien. Le voy a poner un punto y coma, recuerden que eso es importante para que no me bote el valor así. Ahora voy a escribir el ciclo for. Inicio con la palabra for. Le pongo el nombre a la variable que va a ser el contador. Generalmente se le pone una i, pero le puedes agregar el valor que tú desees. Y va a ir de 1 hasta, son 2 puntos, hasta 10. Muy bien. Para indicar el incremento, pues hay de dos sopas. Si el incremento va de 1 en 1, no es necesario que lo indiques. Así como lo acabo de poner yo, es suficiente. En este caso el incremento es de 1 en 1, entonces para nuestro programa está bien así. Pero si tu incremento fuera de 2 en 2, por ejemplo, vas a borrar ese 10 y vas a poner de 1, 2 puntos, el incremento que va a ser, en este caso 2, otra vez 2 puntos y ahora sí, ¿hasta qué valor? En este caso, por ejemplo, hasta el 11. Para que así vaya 1, 3, 5 y así hasta el 11, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues hasta el 10. Muy bien. Ahora, ¿qué va a hacer este ciclo en 10 veces? Bueno, va a multiplicar, le voy a poner a esta variable mul, va a multiplicar el valor de i por el de n. Le voy a poner un punto y coma porque no quiero que me lo imprima así, ¿sí? Nada más que me haga la cuenta que es 1 por n, que si n vale 5, 1 por 5, 2 por 5, 3 por 5 y así que se vaya. Muy bien, para darle la estructura así como de tabla de multiplicar, vamos a ocupar el comando f'f, ya lo hemos visto en cada ejemplo. Recuerden, entre paréntesis y entre comillas el mensaje, y fíjense bien, ven que habíamos ocupado en todas las tablas porcentaje F, ¿no? En todos los ejercicios. Porcentaje F, para indicar que era la variable. La F era de flotante. Vamos a cambiar esa F por una I. La I es de entero. Entonces, ahorita que son puros valores enteros, para que no aparezca con esos decimales que hemos visto, pues ya con porcentaje I, ¿no? Y recuerden que no teníamos que indicar el nombre de la variable aquí, ¿no? Se indicaba afuera de las comillas. Quiero que primero aparezca la n, ¿no? Muy bien. Voy a darle un espacio. Voy a poner una x representando el por. Más espacio. Nuevamente porcentaje i. Ahora quiero que aparezca el valor de i. Y el de este contador, ¿eh? Muy bien. Más espacio. Pongo un igual. Todo esto va dentro de las comillas. Más espacio. Y nuevamente porcentaje i, ¿sí? Ahora quiero que este tercer valor de porcentaje i sea el valor de la multiplicación, que es la variable mul. Muy bien, ya aquí está nuestro mensaje, ¿no? Que se va a imprimir 10 veces. Para cerrar nuestro ciclo, escribimos la palabra end. Vamos a correrlo a ver qué pasa. Le damos correr y dice, dame la tabla. Yo quiero la tabla del 7, ¿no? Y fíjense qué pasa. Me bota efectivamente pues toda la tabla del 7, ¿no? 7 por 1, 7, no, parece 77, pero no, está muy pegado. 7 por 2, 14 y así. ¿Cómo puedo solucionar esto? Esto que todo apareció en un renglón y como que muy pegado y así. Bueno, aquí es donde nosotros aplicamos la lógica y decimos pues con un enter, ¿no? O sea, y ya habíamos visto cómo era el enter. Era una diagonal invertida y una n, ¿sí? Lo voy a poner al final de la línea para que la nueva ya sea en un nuevo renglón.
Lo vuelvo a dar correr y digo tabla la del 7. Y automáticamente ya me aparece ahora sí legible mis resultados, ¿sí? Así se va a ocupar entonces el ciclo for. Vamos a ver cómo se ocupa el ciclo while. Muy bien, ahora vamos a ver el ciclo while y para ello vamos a hacer un código que, dado un cierto valor que ingrese el usuario, lo multiplique por 2 y después por 2 y así hasta que ese número sea mayor o igual a 1000. Una vez que sea mayor a 1000 ya no nos sirve. Para ello vamos a usar un ciclo while porque se va a repetir, es un proceso iterativo, pero no sabemos cuántas veces, como en el ciclo for. Entonces el while nos viene mejor. Entonces para ello vamos a primero a solicitar el valor, va a ser n igual a input, para que lo ingrese el usuario, que diga dame valor, ¿sí? Muy bien, punto y coma para que no se nos bote el valor. Y la estructura del while va a ser la siguiente. Escribo la palabra while y la condición. Voy a decir que mientras n sea menor o igual a 1000, ¿sí? Claro está que si el usuario ingresa 3000, pues ya no va a hacer nada, ¿no? Y pues ya que esté dentro del ciclo, n va a ser igual a n, el valor que ya tenía, por 2, ¿sí? Y así de fácil. Inclusive aquí ya, para no meterle tanto rollo, le voy a dejar simplemente sin el punto y coma para que en cada iteración me bote el valor. Y le voy a dar en end. Vamos a ver qué pasa. Le voy a dar correr. Me dice dame un valor. Le digo 10. Y observen lo que pasa. Dice 10 por 2, 20 por 2, 40, 80, 160, 320, 640 y 1280. Tú dirás, está mal, ¿no? Porque pues le di que debía de ser menor o igual a 1000. Pues sí, pero fíjate que cuando valía 640 aún era menor o igual a 1000. 640 por 2, 1280. Tuvo la oportunidad de hacer esa multiplicación. Entonces, para que no te pase eso en muchos ciclos, lo que puedes hacer es lo siguiente. Vas a agregar una condición dentro del ciclo. Esto es un consejo, ¿no? Por si no quieres que te aparezca este numerito, pues para que te quede exactamente lo que tú estás pidiendo, ¿no? Dentro del ciclo vas a agregar la siguiente condición. Vas a preguntar if n es menor o igual a 1000. Entonces, pues sí que me imprime el valor. Ojo, para que sepa cuánto vale n, esto lo voy a dejar afuera, pero ahora con un punto y coma, ¿sí? Que no me lo imprima aún. Si es menor a 1000, ahora sí, imprímelo. Pero si no pasa eso, vas a escribir la palabra break. Break te sirve para parar, dada una condición que no se cumple o que se cumple, de acuerdo al caso, para todo el ciclo, para todo el programa y ya no le sigue, ¿no? Entonces le das en break y lo terminas el ciclo. End. Ahora vamos a ver qué pasa. Le doy en run. Otra vez 10. Y ahora sí, 20, 40, 80, 160, 320 y 640. ¿Sí? Porque cuando llegó al 640, antes de que lo imprimiera, entra a la condición. Y la condición nos dice que si el 640 en este caso es menor o igual a 1000, pues lo imprime. Pero como ya 640 por 2 ya era 1280, eso ya no era menor que 1000. Por lo tanto, al darle break, se termina todo y acaba el programa, por así decirlo. Si tú quisieras saber cuántas multiplicaciones en total se hicieron, puedes agregar un contador. Le voy a poner a este contador que inicie con el valor de 0, un punto y coma para que no me lo imprima. Y cada vuelta va a ir incrementando una unidad su valor. Entonces le pongo i igual a i más 1. Y punto y coma para que no se imprima cada vuelta. Simplemente al final voy a poner la letra i para que me bote al final el número de multiplicaciones. Le doy correr, nuevamente el 10 y observa que me bota el 6. Y efectivamente se hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 multiplicaciones. Así que bueno, eso fue de forma muy básica los ciclos. Y ahora vamos a ver cómo hacer las funciones.
Y bien, ahora vamos a aprender a hacer una función y una subfunción en MATLAB. Algo muy simple, pero para que entendamos cómo es el comando. Para ello hay que generar un nuevo script distinto al que teníamos, porque el nombre que le pongamos a la función va a ser el mismo que el nombre que lleva el script. Por ejemplo, yo quiero hacer una función que calcule la densidad, algo muy simple, ¿no? Entonces voy a escribir la palabra función, en inglés, función, y el nombre que quiero que lleve la función, le voy a poner den, ¿no? Muy bien. ¿Qué valores tengo que ingresar a dicha función para que me haga el cálculo de la densidad? Bueno, me tiene que ingresar la masa y el volumen, los cuales voy a representar por una M y una B chica. Muy bien. Eso es lo que me tiene que ingresar el usuario, ¿no? ¿Y qué cuenta es la que voy a hacer? Bueno, densidad, observa que estoy creando una nueva variable, no es den igual a densidad. O sea, den nada más es para mandar a llamar las operaciones, ¿no? Voy a decir densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Muy bien. Y nada más. Fíjense, así de simple lo voy a poner para que vayamos entendiendo cómo es este comando, ¿no? Porque suele ser muy confuso cuando no se conoce bien cómo usar una función. Lo voy a correr, me va a marcar error, pero esto lo hago para que MATLAB ubique la carpeta. Para empezar lo guardo en una carpeta, pero lo ubique en una. Por ejemplo, ya me pidió guardarlo y lo voy a guardar con el nombre de den. Hasta ellos mismos me sugieren guardarlo así. Le doy guardar y miren, me dio error, ¿no? Pero no se preocupen. Para obtener el resultado de una función, nosotros tenemos que escribir en el command window el nombre de la función y los parámetros. En este caso, hasta acá me dice, ingresa M, ¿no? M de masa. Voy a decir 10 sobre el coma y ahora ingresa el volumen, la B chica, 2. Cierro el paréntesis, le doy enter y ya me calculó la densidad, ¿sí? Entonces observen cómo es muy fácil hacer una función, pero pues tiene sus trucos ahí, ¿no? Si muchas veces le quieren dar correr y da error por lo mismo, ¿no? Porque no es correrlo, es escribirlo en el command window. Y ahora vamos a ver cómo hacer varias funciones dentro de un solo archivo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo crear subfunciones y para ello voy a generar un nuevo script más. Y ahora, siguiendo el ejemplo de densidad, vamos a hacer uno que calcule densidad y volumen específico, que es la operación inversa, ¿no? Y a esta función le voy a llamar prop, ¿no? De propiedades, por decir algo. ¿Y qué va a requerir? Igual m, b, ¿no? Si solo requiriera un valor, pues solo sería m y entre paréntesis y ya, ¿no? Pero bueno, acá es m, b. Ahora bien, para crear una subfunción dentro del mismo script, voy a volver a escribir función, ¿sí? Voy a crear una que se llame den. Den que dependa de m, b, ¿sí? Voy a hacer otra que dependa igual de m, b, que se llame volumen específico, que es b, ¿no? Muy bien. Dentro de cada una voy a hacer una cuenta. Por ejemplo, para densidad voy a poner densidad igual a m sobre b, ¿no? Y para asignar que esta cuenta que puse acá, densidad igual a m sobre b, sea igual a esto, voy a escribir el nombre de la variable igualando a la función, ¿sí? Densidad es igual a den, que depende de m y de b. Muy bien. Y lo mismo voy a hacer acá. Voy a decir volumen específico, así. Volumen es, ¿no? Es igual a b sobre m. Y aquí voy a decir que volumen es
es igual a eso, ¿no? A esta operación B sobre M. Muy bien, para que cuando nosotros mandemos a llamar la función prop, se ejecuten estas dos funciones que tenemos aquí, pues simplemente aquí le ponemos un punto y coma, porque si lo corremos así no va a pasar nada. Y aquí vamos a escribir, puede ser otra vez densidad, no pasa nada, que sea igual a den m, b y le repito, puede ser la misma variable o la podemos cambiar. Volumen es y va a ser igual a be m, b m, b. Muy bien. Recuerden que no se corre para ubicar nada más la carpeta, pero pues nos daría error, ¿no? Entonces al correrlo me pide guardarlo, le voy a poner prop porque ese es el nombre de la función. Me tiene que dar un error. Muy bien, pero recuerden que así no se ejecuta una función, la función se ejecuta como prop. Recuerden, entre paréntesis, hasta acá mismo me indica primero m, le habíamos dicho 10, y de ahí el volumen 2. Y automáticamente pues ya me hace los dos cálculos, ¿no? El de la densidad y el del volumen específico. Obviamente, pues tú dirás, ¿para qué tantos relajos? Si son divisiones muy sencillas, ¿no? En muchas ocasiones esto se ocupa para una cuenta muy grande que no la vas a estar copiando y pegando cada vez que la requieras, ¿no? Entonces es más fácil mandarla a llamar mientras esté en la misma carpeta en la que estás trabajando. Por eso siempre es muy importante que, uno, el archivo tenga el mismo nombre que la función, y dos, que se ubique todo en una misma carpeta para que lo pueda correr adecuadamente. Así que bueno, ahora vamos a hablar rápidamente de vectores y matrices. Muy bien, ahora vamos a hablar de los vectores y las matrices entonces. Recuerda que un vector es un arreglo de números que solo tiene una dimensión horizontal o vertical, pero no tiene renglones y columnas. Es un solo renglón o una sola columna. Mientras que la matriz es el conjunto de vectores pues como vectores, renglones y columnas. Para representarlos en MATLAB es muy simple. Inicio con la representación de un vector. Va entre corchetes, siempre un vector o una matriz, y escribo los elementos que yo desee. Si yo lo corro, esto también aplica para el command window, pues listo, ahí aparece, ¿no? Ahora, si yo quiero formar una matriz, por ejemplo, que los tres primeros sean el primer renglón y los otros tres el segundo renglón, lo separo por un punto y coma. Lo corro y observen que ahora los tres primeros valores es un renglón y los otros otro renglón. Algunos autores le ponen una comita a cada valor para pues separarlos, ¿no? Si yo le doy run, observen que es exactamente lo mismo. O sea, si le ponen coma o no, no importa. Lo que sí importa es el punto y coma, porque les repito, pues te separa los renglones, ¿no? Ahora bien, si yo quiero la traspuesta de una matriz, voy a llamar a esta nueva o un vector, también es válido, pero bueno, suponiendo a esta matriz que tengo acá, voy a llamarle en B a la traspuesta. Y ¿cómo lo obtengo? Digo, la matriz A y una comita, así de simple. Fíjense, le voy a dar correr y obtuve la traspuesta muy fácil, que recuerden que es cambiar las columnas por las filas, ¿no? Y a viceversa, las filas por columnas. Muy bien, pues operaciones básicas de matrices, no sé, la multiplicación, pues sería tal cual A por B, listo, lo tienen. Para la suma de matrices, lo mismo, A más B. Claro, aquí no se podría sumar estas dos matrices porque no tienen las mismas dimensiones. Eso ya es de álgebra lineal, ¿no? El determinante de una matriz, recuerden que solo se le saca determinante a matrices cuadradas. Vamos a hacer que A sea cuadrada, ¿sí? Y le voy a llamar al determinante
con la función o herramienta det y digo que de A. Así de fácil. Voy a darle correr y en automático me calcula el determinante, que sería 1 por 8, 8 menos 7 por 2, 14, 8 menos 14, menos 6. Claro, sirve para cuantas dimensiones se nos ocurran, ¿no? Si yo lo quiero hacer de 3 por 3, pues también me va a botar algo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el determinante fue 0, fíjense, casualmente. ¿En qué otra cosa les puedo mostrar? Si yo deseo hallar una posición en concreto de una matriz, por ejemplo, de esta que tengo aquí, pues puedo poner, ya sea aquí en el script o en el command window, el nombre de la matriz y la posición que yo deseo hallar. Y es como por coordenadas. La primera coordenada sería el número de renglón y la otra coordenada es el número de columna. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera el 8 se encuentra en el renglón 2, columna 2, por lo tanto escribo A, entre paréntesis, 2,2, cierro el paréntesis. Y pues aparece el 8, ¿no? Y para un vector, pues mucho más fácil. Miren, voy a ocupar esta matriz, nada más le quito el punto y coma. Y le doy correr. No hay determinante de un vector. Ahí está. Y supongamos que quiero la posición número 6, ¿no? Entonces le pongo A, entre paréntesis 6. Y así de fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La posición 6 tiene al número 1. Si otra herramienta que es muy común usar es los ciclos que almacenen valores dentro de un vector. Por ejemplo, voy a decir for y va de 1 a 5, ¿sí? Y yo voy a crear un vector que se llame, pues, b chica, ¿no? Y para indicar la posición en la que se va a almacenar en cada resultado dentro del vector b, le voy a poner b y, ¿no? Para que así, si tú analizas, ahorita y al inicio, ¿cuánto vale? 1. En la posición 1 del vector quiero que se almacene una cuenta. Por ejemplo, vamos a decir a a la 1, por decir algo, ¿no? Y después a la 2, a la 3 y así. Entonces le voy a dar end. Y supongamos que, para ya no ponerle input y así, simplemente voy a decir que A vale 3, por decir algo, ¿no? Fíjate lo que va a pasar. Le voy a dar run. Y observa cómo dentro del vector B se almacenó 5 valores, del 1 al 5. Y en la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo no quiero que aparezca tantas veces. Recuerda que pones un punto y coma. Y acá B, fuera del ciclo. Lo corro y listo. Acá también punto y coma para que no aparezca este 3. Y listo, así se fue almacenando en diversas posiciones un resultado, ¿no? Entonces, esa es una de las principales ventajas que tiene MATLAB, el manejo de vectores y matrices, que es muy simple. Otros comandos en que puedes ocupar con los vectores y matrices es, por ejemplo, saber en su longitud, pues se me ocurre, ¿no? Que es con el comando length, y pones el nombre de la matriz o del vector que te interesa. En este caso este vector me va a botar, miren, lo escribí mal, automáticamente me dice MATLAB, lo escribiste mal, y me bota el resultado que es 5, tiene 5 posiciones, ¿no? Entonces es muy fácil. Y bien, ahora les quiero mostrar algunos comandos básicos de matemáticas que tiene MATLAB, los más indispensables. El primero es que, dado el valor de A igual a 5, ¿no? Para que nos basemos en ese, es SQRT, que es raíz cuadrada, y el valor es 2.2361. De ahí es rem, que te da el residuo de una división. La división es A entre 2, nada más que se pone así A,2. Y en este caso 5 entre 2, el residuo es 1. Muy útil en algunos ejercicios.
Abs, valor absoluto, pues obviamente 5. NTH root te da la raíz enésima de cualquier valor, ya no solo la cuadrada. En este caso en raíz cúbica, porque le puse un 3 y te da 1.71. Que también puedes poner como exponente, ¿no? Si quisiera raíz cúbica, puedes poner elevado a la 1/3. Pero bueno, esto ya es de álgebra y hay a cómo te acomodes. Y luego los valores que brinda y todo, entonces a como te sea conveniente. Tenemos exponencial, o bueno, exp, que es e elevado a la a, es el número de Euler y te da esto. De ahí tenemos 10 E4, que es un 10 con 4 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Es un, 4 ceros más el quinto es el del 10, ¿no? Así, esto significa esta en solita, no confundir con exponencial. De ahí log es logaritmo natural. Pensaríamos que es logaritmo vulgar, ¿no? Pero no, es el natural. Y el de base 10 es log 10, ¿no? Que sería estos resultados de acá. De ahí, fíjense, viene round y fix. Y para que vean la diferencia, voy a poner un pausa aquí para que no me marque error. Y voy a escribir 5.6 para que vean qué hace round y fix. Muy bien, estos son los últimos valores. Este 6 es de round y este es de fix. Round te lo redondea a pues como comúnmente lo hacemos, ¿no? O sea, 5.6, pues sabes que sube a 6, ¿no? Eso es lo típico. Pero en fix te lo baja al entero más de abajo, no al más cercano, sino al de abajo. Así sea 5.9 te da 5, 8.9 te da 8, ¿sí? Fix. Entonces, bueno, me regreso al valor de 5 para que acá no se me trabe. Le vuelvo a dar correr. Factor encuentra factores primos. En este caso 5 ya es un número primo, entonces ahí murió la cosa. Factorial, ya sabes, el factorial de un número es multiplicar desde 1 hasta el número, ¿no? 1, en este caso 1 por 2, 2. 2 por 3, 6, 6 por 4, 24 y 24 por 5, 120, que es el que aquí aparece, ¿no? Is prime, es primo y dice que es un valor lógico porque es 0 si no, 1 si sí y el 5 es sí, entonces pues sí es primo. Pi, para indicar pi escribes así, literal pi y ya te lo bota. Acá aparece con 4 decimales, pero MATLAB te lo da con 15 decimales de precisión internamente, ¿no? Y para las funciones trigonométricas, acá están todos, ¿no? O sea, todas las opciones que se te pueda aparecer. Lo puse todo para seno, que sería sin, pero para coseno es cos, tangente es tan, cotangente es cot, secante es sec y cosecante es CSC. Y fíjense todos los casos que puede haber con seno, y lo aplica para las demás. Si le pones sin de seno con una D, es seno en grados, D de gris. Entonces, pues seno en grados. Si le pones nada más seno, es el seno en radianes. Si le pones AD, A sin D, es el seno inverso en grados, en degrees. Y sin la D es el seno inverso en radianes. Y el seno hiperbólico es ponerle una H al final y pues nada más se puede expresar en radianes. Así que bueno, estos fueron los comandos básicos y vamos a terminar viendo cómo armar una gráfica. Y bien, vamos con el último tema, que es el de las gráficas. Vamos a ver 3 comandos que nos sirven para graficar una función. E inclusive uno de ellos nos va a servir para un conjunto de datos nada más que tengamos almacenados en un vector. Entonces vamos a comenzar con el comando szplot. Y para ello aquí tenemos que declarar a las variables que sean simbólicas. Las variables simbólicas son aquellas que no tienen un valor definido por el momento. Cuando expresamos una función podemos decir y igual a x. Para MATLAB y tiene un valor que es x, pero x
no tiene un valor, ¿no? O sea, no, X no es igual a Y. O sea, ese comodín ya lo ocupó Y, ¿no? Y es igual a X, pero X no es igual a nada. Entonces hay que declararla como sims X, ¿no? En este caso. Esto aplica solo para este comando zplot y para muchas herramientas matemáticas, cuando tengas que aplicar una derivada, una integral, varias cosas, vas a tener que declarar a esta variable simbólica, ¿no? Pero ahorita en el tema de las gráficas solo aplica para el comando zplot. Entonces voy a escribir zplot y entre paréntesis voy a poner la función que yo deseo pues graficar. Vamos a poner, se me ocurre 2 por t al cuadrado, ¿no? 2 por x, perdón, al cuadrado. ¿Sí? Esa va a ser mi función que yo deseo graficar. Voy a poner una coma y entre corchetes voy a poner los límites de mi gráfica. Yo quiero que vaya de 0 a 5, por decir algo, ¿no? Le puedes poner tú de menos 5 a 5, de menos 10 a 10, como tú quieras. Y listo, le voy a dar en run y obtenemos esta gráfica, ¿sí? Observa que pues, está muy bien. Ahorita vamos a ver cómo editarla con más cosas. Vamos a otra figura. Un consejo que les puedo dar para que cuando corran un script aparezcan todas las gráficas y no solo la última, porque eso es algo muy común que si no haces lo que voy a hacer, solo te aparece la última gráfica, pero no todas. Para que aparezcan todas, las tienes que nombrar a todas. La primera va a ser la figura 1. La siguiente gráfica va a ser la figura 2. Le pones figure 2. Y así te vas con el resto de las figuras que hagas o gráficas. Entonces, para el caso 2, vamos a ocupar ahora el comando fplot, ¿sí? Y vas a poner entre comillas la función de tu interés. Aquí ya no es necesario el comando sims, lo voy a dejar ahí porque se ocupó para zplot, pero ya no es necesario en fplot. Y pues escribe entre comillas tu función. Entonces vamos a poner 2 por x al cuadrado. Muy bien. Y cierra las comillas, coma, y nuevamente entre corchetes los límites, que va de 0 a 5. Lo corro para que veas que se forma. Y listo, observa que es una gráfica idéntica al caso anterior. Muy bien, ahora vamos con un tercer caso, figure 3. Que va a ser con la herramienta plot, nada más así graficar. No fplot, no zplot, plot. Pero para ello yo necesito saber los valores que voy a graficar en el eje de las X y en el eje de las Y. En el eje de las X va de 0 a 5, esa es la variable independiente. Entonces voy a crear un vector que vaya de 0 a 5. Pero necesita ir evaluado en ciertas partes de 0 a 5. Entonces yo quiero que vaya de 0.5 a 0.5. Entonces empieza en 0. Lo voy a ir indicando acá. Empieza en 0. Va de 0.5, 1, 1.5, 2, así consecutivamente hasta llegar al 5. Y ese va a ser el eje de las X. El eje de las Y va a ser, ahora sí, la función de mi interés. Y les repito, acá tampoco es necesario poner sims porque ya X tiene un valor que es el del vector. Y mi función es 2 por X al cuadrado. Algo importante es que cuando hablamos de vectores y matrices y ocupamos la potencia, se recomienda, bueno, MATLAB te pide, más bien, no se recomienda, te obliga a usar, cuando uses la potencia, un punto antes. Si no te va a marcar error. El propio error ahí te dice, usa punto y el acento circunflejo, el triangulito ese. Pero bueno, por si tú te pierdes, acuérdate siempre que sea una operación con un vector, debe de llevar el acento circunflejo un puntito. Punto y coma. Ya definí el eje de las X y de las Y. Ahora pues voy a graficar ambos ejes, ¿no? Plot, entre paréntesis, X, coma, Y. Muy bien. Lo voy a graficar y observen que una vez más obtuvimos la misma figura. La misma gráfica, ¿no? Son idénticas las tres imágenes.
Ahora bien, para ponerlas bonitas, esto aplica a cualquiera de las tres figuras, pero me voy a centrar solo en la última, pero te repito, lo puedes aplicar a cualquiera de las tres. Le vamos a poner un título, ¿no? Porque así pues se ve feo. Y le pones abajo, en title, en inglés, y entre paréntesis y entre comillas, el título que deseas. Le vamos a poner gráfica, video, ¿no? Muy bien. Ahora le quiero poner nombre a los ejes. Y eso va a ser con el comando xlabel. Entonces, xlabel para el eje de las X, claramente. Y como puedes suponer, ylabel para el eje de las Y. Muy bien. ¿Qué más le podemos poner? Una leyenda a la curva que me indique qué representa. Leyenda. Bueno, legend en inglés. Y le voy a poner curva video. Obviamente, pues tú le pones otra cosa. ¿Qué otra cosa? La rejilla. Le puedes poner una rejilla. Grid on. Ahorita vas a ver que la gráfica salía como pelona, todo en blanco. Y ahora va a salir así como una rejillita de fondo para que ubiques las coordenadas más fácil. A ver, la vamos a correr para que veas cómo va. Y observa qué distinta se ve. Mira, es el antes y el después, ¿no? Ya con sus nombres de cada eje, la leyenda, el título y bueno. Ahora bien, para editar la curva, para que la veas de distintos colorcitos y formas, vas a hacer lo siguiente. En Command Window, cada que tú tengas duda de algún comando, vas a escribir la palabra help y el nombre del comando del que tengas duda. ¿Qué tiene que ver esto con lo de la gráfica? Bueno, hay muchos comandos que tú puedes probar para editar esa curva, para cambiarle el color y la forma, para que estrellitas, que diamantes, lo que sea, ¿no? Entonces, como son unas claves que pues no te vas a estar acordando, o bueno, a lo mejor con la práctica pues sí te terminas acordando, ¿no? Pero en lo que te lo aprendes, ponle help y el nombre del comando que es plot. Y va a quedarse cargando. Y te va a mostrar la información del comando plot. Fíjate, todo lo que necesitas saber. Pero en este caso lo que nos importa es esto de las características, ¿no? El colorcito y la figura. Acá vienen los colores que le puedes poner. A mí se me ocurre magenta, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a agregarle este color? En el caso de plot, te vas a ir acá donde dice plot. Y después de ingresar el eje de las X y de las Y, le vas a poner coma otra vez y entre comillas la característica que tú deseas. En este caso es magenta, le pongo una M y quiero que ahora salga en forma de diamantes la gráfica. Entonces le voy a poner MD. Le doy correr y veamos qué pasa. Y ahora observa, ya es como rombitos aquí en magenta, ¿no? Entonces ya cambió su forma. Si lo quisiéramos hacer en fplot, lo mismo. Va aquí, coma y ya las comillas. Y si quisieras graficar varias, pues no sé, varias funciones a la vez. Por ejemplo, aquí, esto va a ser Y1. ¿Sí? Y Y2, no sé, ahora se me ocurre X al cubo. Recuerda que debe de llevar un puntito. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí donde dice X, Y. Esta es la información de esa curva. Y ahora voy a poner X, Y2. Esto ya se volvió Y1. ¿Sí? Y chécate qué pasa. A ver. Y ya se formaron dos curvas. Observa que la primera es a la que se le quedó la leyenda de curva video, ¿sí? Pero también le puedes poner leyenda a la otra curva para que se distinga qué es cada cosa, ¿no? Así que, bueno, espero que haya quedado clara esta explicación, tanto de las gráficas como de todos los conceptos que vimos, y que sea de mucha utilidad para lo que necesites de tu carrera y adentrarte a MATLAB.
Así que bueno, en próximos videos espero ahondar más en cosas de matemáticas o de control aquí en MATLAB. Así que sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.